Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ni este pecó ni sus padres. Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es día. En la noche nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ve, lávate en el estanque de Siloé.
Sales, Tito. Buenas noches a todos, queridos hermanos que están conectados con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Bienvenidos a la 33ª semana de reflexión vicentina organizada por el Centro de Animación Vicentina de la provincia de Padres Vicentinos del Perú. Este año, y en medio de este contexto difícil que nos toca vivir, el tema de la Semana Vicentina es la respuesta de Jesucristo y de San Vicente de Paúl ante el sufrimiento humano. Un saludo especial a todos nuestros hermanos que se están conectando desde otras partes del continente. Están enviando saludos desde Argentina, desde México, desde Colombia. Bienvenidos todos, bienvenidas a las congregaciones religiosas que normalmente nos acompañaban cuando la Semana Vicentina se hacía de manera presencial. Como ven, estoy acompañado de personas muy importantes y muy queridas, a los que voy a saludar de manera muy rápida, aunque después los presente formalmente. En primer lugar, está con nosotros el padre doctor Pedro Hidalgo, que es el que nos va a dar la charla, la ponencia de hoy. Padre, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo está viviendo estos días? Buenas noches, Padre Tito. Contento de estar con ustedes esta noche, compartiendo un momento en esta Semana Vicentina. Muchas gracias por su participación, por su disponibilidad. También está con nosotros el padre Francisco Domingo, que es nuestro superior provincial de los padres vicentinos aquí en el Perú. Buenas noches, padre Francisco. Buenas noches, Tito, ¿qué tal estás tú y todos? Muy bien, gracias a Dios. Dios. Gracias. También está con nosotros el padre Pedro Guillén, que es el director del Centro de Animación Vicentina durante este año. Padre Pedro, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Tito. Buenas noches a todos. Encantado de estar con ustedes. Bien, gracias a todos por su participación. También nos acompañan dos misioneros que están culminando su etapa de formación, el hermano Jorge Gallardo y el hermano Vero Urbina. Buenas noches, hermanos, ¿cómo le va? Buenas noches, Padre Tito. Saludos desde la cálida selva del Perú. Buenas noches, padre, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estamos? Bueno, pues un saludo a todos a la distancia, gusto de verlos. Vamos a empezar este primer día de reflexión como se inician todas las reuniones que se hacen en nombre de Jesucristo, invocándolo con una pequeña oración. Para eso le doy paso al hermano Vero. Vero, adelante. Gracias, Padre Tito. Buenas noches, familia vicentina. Nos unimos en este momento de oración. En la experiencia de San Vicente de Paúl, la actitud misionera de Jesucristo toma gran importancia. Una misión compartida con el Hijo de Dios al servicio de los más pobres. Nos introducimos en este ambiente de oración recordando la experiencia de nuestro santo fundador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. De San Vicente de Paúl. Un gran motivo tenemos, la grandeza de la cosa, dar a conocer a los pobres, anunciarles a Jesucristo, decirles que está cerca el reino de los cielos y que este reino es para los pobres. Qué grande es esto. Y el que hayamos sido llamados para ser compañeros y participar de los planes del Hijo de Dios. Es algo que supera nuestro entendimiento. ¿Qué? ¿Hacernos? No me atrevo a decirlo. Sí, evangelizar a los pobres. Es un oficio tan alto, por excelencia, el oficio del Hijo de Dios. La experiencia de Jesucristo en San Vicente de Paúl ha tomado acciones concretas en hombres y mujeres de todo tiempo. Nuestra oración de hoy va dedicada a todas las ramas femeninas consagradas, inspiradas en nuestro carisma, por las intenciones de cada una de sus miembros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y nos unimos con las mismas palabras
que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el el cielo, cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien. Muchas gracias, hermano Vero, por introducirnos en este ambiente de reflexión. Antes de comenzar con la charla del padre Pedro Hidalgo, quisiera darle la palabra al padre Pedro Guillén, que es el director del Centro de Animación Vicentina, para que nos diga algunas cosas sobre la Semana de Reflexión Vicentina de este año. Adelante, padre. Gracias, padre Tito. Bueno, yo comienzo dando un saludo para todas las personas que se encuentran conectadas para participar en esta 33ª semana de estudios vicentinos. Y también, además del saludo, nuestro agradecimiento desde el inicio de esta misma participación. Demuestran de esta manera el sentido de identidad, pertenencia, integración y compromiso en la labor evangelizadora conjunta al servicio de la Iglesia en el ambiente donde nos desenvolvemos. Como ya es tradicional aquí en el Perú, en el ambiente de la familia vicentina, formada institucionalmente por diversos grupos oficiales, consagrados y laicos, y constituidos en torno al carisma y espiritualidad de San Vicente, y también por muchas personas que colaboran con nosotros en diversas actividades apostólicas que llevamos a cabo en el servicio, sobre todo a los más necesitados. Realizamos todos los años, ya estamos en la semana 33ª, por lo tanto desde hace 33 años, en la primera semana del mes de septiembre, unos días de reflexión en torno a las enseñanzas y el testimonio de San Vicente de Paúl y de la espiritualidad vicentina. Este año, debido a las condiciones especiales que nos exige la pandemia del COVID-19, realizamos estas reflexiones virtualmente porque, con justa y comprensible razón, no podemos reunirnos de forma presencial. Estamos seguros que también las nuevas tecnologías nos facilitan este análisis de reflexión y de profundización en nuestro carisma misionero vicentino. Con las semanas de estudios vicentinos perseguimos un triple objetivo. Podrían ser alguno más también, pero yo creo que son los esenciales. Tener presente las necesidades y urgencias de la sociedad y de la Iglesia en el Perú para responder con humildad, pero a la vez también con audacia, a esa llamada desde nuestra propia espiritualidad vicentina. En segundo lugar, tomar conciencia de la importancia de una formación esmerada para colaborar mejor en las tareas pastorales que nos proponemos. Además, entonces, de la buena voluntad, siempre viene bien también la formación. Y en tercer lugar, profundizar ya específicamente en este año el sentido del sufrimiento en sus diferentes formas y su repercusión en la vida. Sobre todo, pues, a partir de esta experiencia de la pandemia que estamos padeciendo y la respuesta adecuada que se puede dar iluminados por el Evangelio y San Vicente de Paúl. El tema de las ponencias que se van a exponer en el transcurso de estos días contiene un denominador común: el sentido del sufrimiento humano a la luz de la respuesta de las mismas personas y de la fe. Hemos elegido este tema porque nos encontramos ya desde hace 5 meses con una pandemia, el COVID-19, que ocupa y preocupa a gran parte del mundo, y el Perú pues no es una excepción. Ante el sufrimiento podemos adoptar 3 actitudes: una de rebeldía,
negativa ante lo que nos sucede, no aceptando esa posibilidad de vulnerabilidad que los hombres podemos tener. Una actitud también un poco negativa de cierto conformismo, resignación y bajamos los brazos ante esta situación. O puede ser también una actitud positiva de aceptación y comprensión ante la limitación e imperfección del hombre y que nos puede llevar, para los que tenemos fe, al encuentro con Dios y a entender nuestras propias limitaciones humanas. Eso es un poco lo que pretendemos a la luz entonces del sufrimiento, que es una realidad en nuestra vida. Bien, agradecemos entonces a las personas que han colaborado en la organización de estas reflexiones y también propiamente y sobre todo a los que van a impartirlas con tanta generosidad, pues nos acompañan en el día de hoy, ya lo ha dicho el padre Tito, el padre Pedro Hidalgo. Confiamos en que nos servirán mucho para tener mayores conocimientos y así servir más y mejor a las personas, especialmente para nosotros, lo tenemos en nuestro propio ADN espiritual, a los pobres, nuestros amos y señores, decía San Vicente. Pidamos al Señor entonces que nos mantenga con fortaleza, en esperanza y espíritu de unidad, para ser una pequeña y humilde luz ante tantas personas que confían en el Señor y les podamos entonces aportar también un poco de paz y de alegría allí donde se encuentren, como nos manifiesta el mismo Papa Francisco. Gracias, Tito. Muy bien. Muchas gracias, padre Pedro, por introducirnos a esta Semana Vicentina. Antes de empezar con la charla, quiero dar la palabra al padre Francisco Domingo para que declare inaugurada, abierta, esta 33ª Semana de Estudios Vicentinos y para que nos diga algo también a manera de editorial. A ver, padre, escuchamos. Algo más que dar por abierta esta 33ª. Sí, he reflexionado mucho estos días sobre el sufrimiento y voy a leer una visión cristiana del sufrimiento, ¿ya? Porque creo que a todos nos zarandea. Tal vez esté algunos minutos más de lo que pensábamos, pero creo que que he leído bastante y quiero compartir con ustedes, ¿ya? Una visión cristiana del sufrimiento. Queridos misioneros vicentinos, hijas de la caridad, familia vicentina, hermanos, todos. En este tiempo de pandemia, todos, sacerdotes incluidos, nos aferramos a la fe en Dios, la esperanza en Él y necesitamos sentir que Dios, manifestado en Cristo, nos sigue amando a pesar de permitir la tragedia del COVID-19 y tanto sufrimiento como padecemos los hombres. En esta Semana Vicentina, por eso queremos que esa fe, esperanza y amor crezcan, se afiancen, nos sintamos más fuertes, seguros, ante tanto sufrimiento que algunos pierden la esperanza. Queremos escuchar el amor infinito de Dios que sigue con nosotros, aún en este caos mundial, que el amor de Dios sigue vivo habitando entre nosotros. Paul Tillich nos habla de una amenaza moral, castigo a la culpabilidad del hombre, una angustia de culpa y condenación. Pero eso no es nuestra fe. Sabemos que el Dios de Jesucristo es todo lo contrario, y su nombre es misericordia. Hoy pobres y no pobres sufrimos, el sufrimiento se nos impone. Por eso hay que compartir y ayudar a los pobres con carencias materiales, al menos con los bienes inalienables que todos tenemos derecho, la comida, el vestido, la vivienda, la salud, la educación. Pero hoy con el coronavirus, todo el mundo es un poco pobre, indigente, necesitado, menesteroso, derrotado, mendigo, desnudo y descalzo. Estamos amenazados y zarandeados, con proyectos en espera, con dudas del futuro, por un enemigo invisible que se llama COVID-19. En este momento todos somos pobres. La situación con la pandemia ha hecho revivir en algunos planteamientos existenciales, tal vez nos digan con estas palabras, pero cuando nos hablan por teléfono, pues así lo vemos. Ante tanto sufrimiento, Kierkegaard decía que la vida es angustia, Heidegger que el hombre es un ser para la muerte, Sartre que la vida es una pasión inútil, César Vallejo, yo nací un día que Dios estuvo enfermo.
Pero nosotros, como decía una poetisa, somos eternos porque Dios nos ama desde toda la eternidad. Un médico latinoamericano, el doctor Tulio Pizzi, ha hecho un estudio muy grande de 17 páginas sobre el sufrimiento. Y lo define, o nos dice, el hombre se pregunta, ¿para qué tanto sufrimiento? ¿Por qué? El sufrimiento produce sentimientos de tristeza, melancolía, soledad, pena, temor, depresión, que pueden derivar hacia el aburrimiento existencial y la desesperación. La desesperación significa la angustia última y final, aquella que no tiene salida. Sabemos que Dios nos ha hecho su imagen y semejanza, sin embargo, que somos sus hijos, hermanos de Cristo encarnado, que vive, muere y resucita y nos redime, que ha destruido la muerte y el pecado, que se ha quedado con nosotros, que nos ha prometido estar hasta el final de los tiempos, aquí con los seres humanos. Y Jesucristo no miente. Por eso creemos en un amor efectivo, sólido, contundente. Como nos enseña la palabra revelada, con pandemia o sin pandemia, Dios sigue siendo el mismo. Cierto que a veces es un amor misterioso, pero amor, como nos dice en la primera San Juan, ¿no? Y nosotros hemos conocido que Dios nos ama y hemos creído en Él. Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Que Dios se compara a una madre con sus hijos, toda la Sagrada Escritura es eso, ¿no? Por eso estamos seguros dentro de todo mal, incluida la pandemia, ¿no? La imagen para mí personalmente más hermosa de la literatura universal, ya sobre el amor. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, y no habéis querido. No se puede decir mejor. Y bueno, la comparación de Cristo con una madre, ¿no? Con Dios, con una madre. Hemos comenzado por San Mateo, Isaías. Como consuela la propia madre, así os consolaré yo. Y el eclesiástico, y serás como un hijo del Altísimo, él te amará más que tu madre. O como la ternura de Oseas, Vero. Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Yo enseñé a andar a Efraín y lo llevé en mis brazos, con cuerdas de ternura, con lazos de amor. Los atraía, fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas y se inclina hasta él para darle de comer. El corazón me da un vuelco, todas mis entrañas se estremecen. Y Jeremías, si es mi hijo, mi niño, mi encanto, cada vez que lo reprimo me acuerdo de ellos, se me conmueven las entrañas y cedo a la compasión. Y por último, nuevamente Isaías, ¿acaso olvida una mujer a su hijo y no se apiada del fruto de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Bueno, esto queremos oír de todos los exponentes, ¿ya? Que Dios es más que una madre. Y que pase lo que pase y suceda lo que suceda, siempre estamos en manos de un amor misericordioso. Y pasando de la palabra revelada a nuestra primera doctora de la Iglesia, la Madre Teresa de Calcuta, algo que todos sabemos, pero creo que en este momento es muy bueno que lo recordemos todos, en este momento de dolores de todo tipo, no solamente de pandemia. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera todo lo alcanza. Eso es lo que espero de esta semana, que con los 4 ponentes van a hacerlo, estoy seguro que vamos a salir llenos de esperanza, porque Dios nos ama desde la eternidad. Muchas gracias. Y damos por comenzado, como hace 33 años, en el 87 comenzamos con esta Semana Vicentina, damos por iniciar esta semana. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias a usted, Padre, por estas palabras. Ahora sí, permítanme presentar formalmente a nuestro invitado el día de hoy, el Padre Pedro Hidalgo, el doctor Pedro Hidalgo, que es el que nos va a dar la charla de este día, titulada La actitud de Jesucristo ante el sufrimiento. El Padre Pedro Hidalgo es sacerdote diocesano de aquí de la Arquidiócesis de Lima, ordenado el 18 de diciembre de 1988. Actualmente es párroco en la parroquia La Santísima Cruz de Barranco. Es también actualmente el rector pro tempore de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, miembro del Cabildo Metropolitano de la Catedral de Lima y profesor ordinario principal de la misma Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, de la que es rector. Él tiene muchos estudios en filosofía y teología, tanto en la Facultad de Teología de aquí de Lima, como en la Escuela Superior de Liturgia de Madrid, y sobre todo doctorado en Sagrada Teología, en la especialidad de dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Él tiene muchas publicaciones, entre ellas me permito destacar La Iglesia de Cristo en América y la Nueva Evangelización, un estudio del magisterio de Juan Pablo II y la doctrina del Sínodo para América, que fue su tesis doctoral, que fue aprobada con el reconocimiento de summa cum laude, nada más y nada menos. También ha escrito El continente de mi esperanza, Juan Pablo II y la Nueva Evangelización de América, y reflexiones sobre la Iglesia y el ministerio ordenado. En fin, su currículum es muy amplio, pero valgan esas salvedades, estas indicaciones para que sepan qué clase de invitado tenemos hoy. Padre Pedro, gracias por acompañarnos. La plataforma es suya, le escuchamos con mucho gusto. Muchísimas gracias, Tito, por la presentación. Agradezco al Padre Francisco Domingo, al Padre Pedro Guillén, provincial y director, respectivamente, del Centro de Animación Misionera, provincial de la Congregación de la Misión. Saludo a Jorge, a Vero y, por supuesto, a Tito. Agradezco, pues, y con mucho gusto estoy esta noche con ustedes para compartir este primer tema, la actitud de Jesús ante el sufrimiento, ¿no? Ya el tema nos lo ha preparado muy bien el Padre Francisco con su intervención, y por esa línea queremos un poco ir, ¿no? Entonces vamos a comenzar si Jorge puedes por favor poner las diapositivas que nos ayudan en esta noche. Entonces nuestro tema, la actitud de Jesús ante el sufrimiento humano, es lo que vamos a comenzar a desarrollar. Está perfecto. No las veo perfecto. Entonces, comenzamos primero, voy a tratar de ser breve, el sufrimiento del hombre, ¿no? ¿Qué entendemos por sufrimiento? Si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, nos pone en sufrimiento, padecimiento, dolor, pena. Eso es lo que señala acerca del sufrimiento. Padecimiento, dolor, pena. Y en ese sentido, si vamos un poquito más allá, diríamos que el sufrimiento es una situación que provoca frustración, que provoca ansiedad, que puede llegar a provocar angustia. Entonces, frustración, ansiedad, angustia. La angustia, que es esa situación totalmente de desesperación que puede llegar a tener una persona. Lévinas decía que el sufrimiento es lo inasumible, es decir, lo que cuesta asumir, lo que cuesta vivir, lo que cuesta asimilar, lo inasumible y la inasumibilidad misma, la condición de una realidad que difícilmente es asumida. Por eso el sufrimiento toca las fibras del ser humano. Pasamos, Jorge. En ese sentido, cuando hablamos del sufrimiento del hombre, podemos decir pues que el sufrimiento es un mal
que el hombre padece. Importante este sentimiento de pasividad, ¿no? El sufrimiento no es algo que buscamos, no es algo que deseamos, no es algo que queremos. Ningún hombre en condiciones normales va a buscar el sufrimiento, ¿no? Una actitud así masoquista de alguien que buscase el sufrimiento simplemente es una situación patológica. Nadie busca el sufrimiento, no queremos el sufrimiento. Entonces el sufrimiento es algo que se padece en todo caso, ¿no? No algo que realmente se quiere. Hay una condición de pasividad ante el sufrimiento. Se experimenta como una verdadera privación de una integridad deseada o debida. Yo considero que debo tener, por ejemplo, en este caso, todos consideramos que queremos tener una salud íntegra, total. Entonces miramos como una privación la posibilidad de estar enfermos, porque siento que me es debida la salud, siento que es un derecho, que de alguna manera yo deseo la integridad de la salud. Por lo tanto, el sufrimiento se ve como una experiencia de privación. Es algo maligno en el sentido de no deseable, lo veo como malo. Ya hemos dicho, nadie dice yo quiero sufrir, por favor. Nadie pide eso sensatamente. Ese sufrimiento, el dolor, puede privar verdaderamente al hombre en su ser. Una persona que sufre puede ser minada en su ser, minada en su ánimo, minada en su psicología. En este tiempo, por ejemplo, de COVID, que es definitivamente un tiempo de dolor, ¿cuántas personas pueden ir llegando incluso a una depresión, ¿no? Porque ciertamente el sufrimiento les mina en su ser, nos mina en su ser. Por lo tanto, cuando hablamos de sufrimiento, hablamos de un déficit, algo que falta, y un déficit profundo. Un déficit que es profundo, no es un déficit superficial. Hablamos de una falta de algo a un nivel ciertamente profundo. Pasamos, Jorge, por favor. El sufrimiento del hombre, pues, en cuanto mal privativo, nos priva de algo, afecta a todas las dimensiones de la persona. Esto es importante considerarlo. Normalmente el sufrimiento afecta a toda la persona humana, lo físico, lo psíquico, lo espiritual. Por ejemplo, ahora en relación con el COVID-19, vemos cuántas personas que el otro día, un sacerdote escribía y decía, ya he salido, gracias a Dios, de la enfermedad, me han dado de alta, pero ahora me toca la recuperación psíquica y espiritual. Algo que realmente me llamó mucho la atención porque es un sacerdote muy, muy íntegro, muy entero, ¿no? Diríamos de una madurez humana, espiritual, que siempre se le percibió muy firme, y de pronto dice, ahora viene la recuperación psíquica y la espiritual. Entonces, el sufrimiento normalmente no solo afecta a un área de la persona, todas las dimensiones del ser se ven involucradas en la experiencia de un sufrimiento cuando éste es hondo. Por eso, si bien hay diversos tipos de sufrimiento, y podemos hablar a veces de un sufrimiento espiritual, un sufrimiento psíquico o físico, diferenciando, esta persona está sufriendo mucho psíquicamente, esta padece mucho espiritualmente, esta otra padece físicamente. Sin embargo, estas dimensiones se interrelacionan. De alguna manera, todo sufrimiento, en último término, es espiritual. Es espiritual, porque es la persona humana, es el espíritu del ser humano, el espíritu del hombre quien sufre. De alguna manera repercute el sufrimiento en lo físico y el dolor físico repercute en lo espiritual. El hombre es una unidad, el hombre es integridad. Hoy se habla mucho de lo holístico, entonces hablamos de enfermedades psicosomáticas. Entonces el sufrimiento afecta. El que está sufriendo físicamente muchas veces se altera en su psicología e incluso en todo el ámbito de su espiritualidad.
Por tanto, el sufrimiento, damos un paso más, Jorge, el sufrimiento es un problema también teológico, un problema teológico que nos lleva a pensarlo desde la fe. La experiencia del sufrimiento lleva a la pregunta acerca de Dios. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios me pone en esta situación de dolor? El sufrimiento nos lleva siempre a esta pregunta. El sufrimiento es una experiencia límite que lo experimentamos como algo malo que no debe existir. Y entonces lleva a preguntar si Dios es bueno, sobre todo en el mundo judeo-cristiano, si Dios es el único creador, si no aceptamos un principio del bien y un principio del mal, sino que Dios es el creador de todo, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué el mal? Si decimos que Dios ama, ¿por qué sufro? ¿Es que Dios me castiga? ¿Cuántas veces ante las situaciones como las que hoy vivimos o ante un terremoto, la gente que decía muchas veces, apiádate de nosotros, Señor, misericordia, Señor, porque se veía todo como un castigo divino y algunos todavía lo pueden seguir viendo así. A veces alguien llega, Padre, pero ¿por qué si yo intento ser bueno, el Señor me rechaza de este modo y me manda el sufrimiento? O a veces se puede ver el sufrimiento como un abandono de Dios. Dios me ha abandonado. Dios no está conmigo. Por eso el sufrimiento se convierte en un problema teológico. Y más aún cuando se trata del sufrimiento del inocente. ¿Por qué sufre el inocente? ¿Por qué una persona buena, por qué un niño puede sufrir una enfermedad grave? ¿Por qué una persona que hace el bien puede padecer? En el Antiguo Testamento se pensaba muchas veces el sufrimiento como castigo del pecado. ¿Quién pecó? Y también en el Nuevo, recordemos el episodio del ciego que le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué nació ciego? Entonces muchas veces se vio el sufrimiento como castigo. Pero ¿qué pasa con el sufrimiento del inocente? Donde no hay posibilidad alguna de un castigo. Pues bien, en el Antiguo Testamento, pasamos Jorge, por favor. En el Antiguo Testamento se tocó expresamente el tema del sufrimiento. Y quiero recordar solo dos momentos, dos textos, de alguna manera, porque estaríamos para mucho, ¿no? Pero no tenemos tanto tiempo. Por una parte, la respuesta del libro de Job. Job precisamente se plantea este problema del sufrimiento del inocente, ¿no? La reflexión sobre Job, por ejemplo, que hace Gustavo Gutiérrez, hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente, ¿no? O sea, Job no es malo, Job no pecó. Todos conocemos el libro, cómo incluso sus amigos, su misma mujer le intentan persuadir, mira, tú en algún momento debes haber fallado, lo que sea. Pero Job es inocente. Y ahí hay una primera respuesta del Antiguo Testamento que separa la noción del sufrimiento de la noción de castigo. Sufrimiento no es sinónimo de castigo. Sufrimiento no es sinónimo de punición. No es sinónimo de pena. Y de pena como castigo, ¿no? Y por otro lado, me interesa subrayar los cánticos del siervo de Yahvé en Isaías. Sobre todo, el tercero y el cuarto cántico, ¿no? ¿Por qué me interesa esos textos? Miren, el siervo es un preanuncio de Jesucristo. Hay toda una relectura cristológica de los cánticos del siervo. El domingo de Ramos, lunes santo, martes santo, miércoles santo, viernes santo, la primera lectura es alguno de los cánticos del siervo. El viernes santo, el cuarto cántico. Entonces, el tercer y el cuarto cántico son prefiguración más clara de Jesús. En el tercer cántico, pasamos Jorge, por favor, no sé si hay una que dice, quizá no te avisé antes, una que dice el siervo de Yahvé, prefiguración de Jesucristo. Entonces, el tercer cántico, que está en Isaías 54:9, trata del siervo enviado de Dios que tiene oído de discípulo, que cada mañana escucha al Señor como los iniciados,
Señala que su misión es costosa, es injusta, su misión es dolorosa, ¿no? Ve que los oyentes, los que le oyen a él, se rebelan contra él. Es una misión frustrante, porque aquellos a quienes se dirige se rebelan, le insultan, le golpean, pero él permanece imperturbable en medio del sufrimiento. ¿Y cuál es la razón de esta imperturbabilidad? El Señor me sostiene. El dolor, el sufrimiento se convierte en ocasión para que este siervo sea sostenido y experimente la fortaleza del Señor. Confía en que no quedará defraudado. Y ve su sufrimiento como parte de su misión. El llevar adelante la misión recibida va a venir con la experiencia del sufrimiento. El cuarto cántico es todavía más expresivo, en Isaías 52:13, 53:12, la lectura primera de Viernes Santo. La reconciliación del pueblo con Dios se da mediante el sufrimiento del siervo inocente. El sufrimiento del siervo inocente sirve de expiación de los pecados. Él sufre por el pueblo. El siervo es considerado como réprobo, humillado, abandonado por Dios. Pero nos dice claro, él no sufría por sus pecados. No eran sus pecados los que él llevaba. Él cargaba los pecados ajenos, los pecados de todo el pueblo. El castigo que el pueblo merecía recayó sobre él. Sus heridas nos han curado. Las heridas del siervo, el sufrimiento se convierte en camino de salvación para los demás. Y con el tiempo se va a imponer la verdad y el pobre ajusticiado se convertirá en luz y esperanza para todos. Justificará a muchos, justificará, hará justos, hará santos, hará limpios a muchos, porque cargó con el pecado de todos e intercedió por los pecadores. Podríamos decir que este cántico del siervo es la cumbre, el punto más alto de la teología del dolor en el Antiguo Testamento. El dolor como parte de una misión, el dolor como expresión de un amor por otros, el dolor como cauce de un amor que salva. Con ese, diríamos, contexto, miremos Jesús y su sufrimiento. Se me ha pedido el tema la actitud de Jesús ante el sufrimiento. Entendí, porque dentro de la semana que se ve a Jesús y a San Vicente, que es el sufrimiento de otros. Pero creo que para entender la actitud de Jesús ante el sufrimiento de otros, es también importante entender la actitud de Jesús ante su sufrimiento, ante el sufrimiento personal. Y es iluminador para nuestra vida, porque todos, en mayor o menor medida, en algún momento nos puede tocar la hora del dolor, la hora del sufrimiento, y es interesante saber posicionarnos ante él al estilo de Jesús. Jesús y su sufrimiento. Cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, encontramos que el primer núcleo de relatos más o menos largos escritos son los relatos de la pasión. Los relatos de la pasión y de la muerte de Jesús. Esto quiere decir que la primera comunidad cristiana entendió, inspirada por el Espíritu, la grandeza, la importancia del acontecimiento de la pasión y muerte del Señor, seguidos de la resurrección. El sufrimiento ocupa, pues, un lugar esencial, importante en la vida de Jesús. Y el sentido que él le da constituye un elemento fundamental de su mensaje. Jesús no solamente sufre, sino él da un sentido a ese sufrimiento, y eso es parte de su mensaje. El pueblo de Israel no prestó demasiada atención al mensaje del siervo, el que hemos mencionado, el siervo de Isaías. ¿No? Ese cántico cuarto del siervo no le gustó mucho al pueblo. Curiosamente, esos cánticos son también profecía mesiánica, pero el pueblo prefería pensar en el Mesías desde Isaías, el Mesías real, o desde los salmos reales, el Mesías que iba a extender el reino de confín a confín,
¿no? Desde el Éufrates hasta los últimos confines de la tierra, prefería esa imagen victoriosa del Mesías. Una imagen de un Mesías que sufre no atrae. En cambio, es importante que la cruz, por eso es escándalo. 1 Corintios. Yo predico a Cristo crucificado. Lo hemos escuchado en estos días que en la liturgia hemos comenzado a oír la lectura semicontinua de la primera carta a los Corintios, ¿no? Predico a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos. Escándalo, piedra de tropiezo. El judío tenía una idea: Dios te bendice si todo te va bien. Dios te bendice si tienes salud, si tienes prosperidad, si tienes descendencia, si tienes tierras, si tienes producción. ¿Cómo pensar en el sufrimiento como vía o camino del Salvador o del Mesías? La cruz es escándalo. Parece indigna de un Dios poderoso cuya intervención ellos esperaban. Toda la vida de Jesús entonces parece decepcionante, inaceptable para algunos. No decía que era el Mesías, que se salve a sí mismo, pues, que baje de la cruz. No decía que Dios era su Padre. La cruz, vista desde fuera, desde algunos, no era sino el desmentido de Jesús, el fracaso de Jesús. Sin embargo, la comunidad primera cristiana afirma la cruz, sabe leer en otra perspectiva la cruz. Cambiamos, Jorge, estamos en una que se titula El sufrimiento de Jesús no se reduce a la pasión. Creo que tú me has ido siguiendo, yo me he estado perdiendo. Bien, el sufrimiento de Jesús no se reduce, sin embargo, a la pasión. Cuando nosotros hablamos del sufrimiento de Jesús, como que inmediatamente nuestra idea va la pasión y la muerte del Señor. Pero hay otros sufrimientos en Jesús. Y quisiera comenzar recordando el episodio de las tentaciones. Las tentaciones podrían entenderse como la aceptación de un proyecto de vida duro, de un proyecto de vida duro para su naturaleza humana. Las tentaciones pueden significar un decirle a Jesús: mira, lo que tú vas a realizar, la misión que te ha encargado el Padre, es una misión frustrante, es una misión desgastante. Sin embargo, Jesús acepta. Jesús rechaza las proposiciones del demonio, del maligno, y acepta el plan del Padre, aunque suene a un fracaso humano, porque Él es el siervo. Él tiene claro que es el siervo, y el siervo salva en la medida que escucha. Cada mañana abro el oído, hemos recordado en el siervo, escucha como los iniciados. Conforme se va desarrollando su vida, Él va a ir experimentando diversas penalidades, fracasos, frustraciones. Hoy tanto hablamos de frustración, hay que enseñarle al niño la tolerancia a la frustración. Claro, porque la frustración nos revela. Jesús, en cambio, sin llegar todavía a la cruz, va a vivir muchas veces su vida como una experiencia de frustración. Pasamos adelante. Jorge, por favor. El sufrimiento del fracaso humano, entre comillas. Jesús vino a dar plenitud a la ley. Lo dice él en Mateo 5. Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle su plenitud. Sin embargo, ese proyecto de dar plenitud a la ley no fue acogido. Si nosotros miramos, mira, Jesús, si vino a dar plenitud a la ley, hubiera sido interesante que le escuchen los escribas, que los escribas le hagan caso, que los escribas tomen nota, que los fariseos se convenzan de lo que él vino a realizar. Sin embargo, desde ese punto de vista, es totalmente frustrante. Ni los escribas le oyen, ni los fariseos le toman en cuenta, al contrario, quieren acabar con él. ¿Quiénes le oyen? Gente muy simple, gente muy sencilla, ¿no? Le oyen quizás pescadores, agricultores, portadores de camellos, gente muy simple, publicanos, pecadores, ¿no? Le oyen los simples, los sencillos, los que no podían influir. Desde el punto de vista humano, fracaso rotundo del Señor. Vino a querer dar plenitud a la ley y ninguno de los inmiscuidos en el tema de la ley
le hizo caso. Fracaso total. ¿Y cuál es su actitud frente a ese fracaso, entre comillas? Lleno de alegría en el Espíritu Santo, exclamó: te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Él lee las cosas desde otra perspectiva, aceptando la voluntad del Padre que desconcierta. Lo que podía ser el aparente fracaso para él es ocasión de alabanza, de gratitud al Padre porque los sencillos, los pobres, han acogido el proyecto. Porque tiene una preocupación. Le dice a Pedro: apártate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Jesús no quiere pensar como los hombres, en el sentido negativo que podemos pensar los hombres, sino como Dios. El demonio le quería hacer pensar como los hombres, ¿no? Oye, mira, cambia las piedras en pan, usa tu poder para ti mismo. No, no solo de pan vive el hombre. Mira, tírate de lo alto del cielo, el Padre mandará a los ángeles, te van a recoger, vas a hacer un gran circo y creerán en ti. ¿Quién no va a creer en alguien que viniera a los ángeles a recogerle? No es ese el camino del triunfo fácil el que el Señor tiene que seguir. Póstrate ante mí, póstrate. Te daré todo, te daré el poder sobre todo. Póstrame y por decreto vas a imponer tu evangelio. No vas a ser ese predicador itinerante a quien algunos consideran loco, sino vas a poder imponer tu evangelio. No, ese no es el camino del Padre. Jesús acoge, pues, ese aparente fracaso que es el pensar como Dios y no como los hombres. En ese sentido, pues, Él actúa bajo la acción del Espíritu Santo. Vive lo que podría ser entendido como fracaso en la alabanza, en la sencillez, en la espontaneidad, en la confianza con que toma su vida cotidiana. Trastoca los criterios del mundo. Supera el sufrimiento y la decepción que el fracaso acarrean. Es una actitud de vida genial. Es una actitud de vida genial que el Señor nos propone. Su actitud ante el sufrimiento, ese revertir el peso del fracaso, de la frustración, del dolor, para saber mirar en esas situaciones siempre el plan del Padre. Pero ciertamente el drama de la pasión es más claro para podernos mirar el sufrimiento de Jesús. Los sinópticos presentan toda la vida de Jesús como un caminar consciente y decidido hacia Jerusalén, hacia el Calvario. Lucas es el que insiste más en ese punto, ¿no? Sabemos que en el Evangelio de Lucas hay toda una sección que se llama la sección del camino, Jesús subiendo hacia Jerusalén. Se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén, dice Lucas 9:51. Se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Y es curioso porque con esa genialidad que tiene Lucas, dice que Jesús se afirma, va caminando y los discípulos se iban quedando atrás. Los discípulos van ralentando el paso. Jerusalén era el lugar del problema y Jesús no le huye al problema. Él va adelante y conviene, dice hoy, conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Él sabe que todo acabaría en esa Jerusalén que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados, ¿no? Una actitud que venía de atrás, rechazar a los enviados divinos, y a él también lo rechazarán y se da cuenta que lo rechazará, pero sigue adelante. El sufrimiento no le asusta si es consecuencia de su misión. No es la búsqueda del masoquista del sufrimiento. Es la búsqueda del cumplimiento de la misión encargada, aun si ésta lleva una cuota de sufrimiento. La ejecución de Jesús completará la lista del desprecio que se hace de los enviados divinos y colmaría la medida. Así pues, según fue consolidándose la fe de los suyos, él comenzó a manifestarles que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho en manos de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Mateo 16:21 y paralelos, y tenemos 3 anuncios de la pasión.
Él ve claro que el cumplimiento de su misión va a acarrear este sufrimiento. Él ve claro que el cumplimiento fiel de su misión, que la expresión, el anuncio del Evangelio, de la buena nueva, de la misericordia del Padre, la nueva imagen de Dios, la verdadera imagen de Dios que Él quiere presentar, le va a traer complicaciones. Pero no se echa atrás, no se arredra. Emprende decididamente su gran peregrinación. Pero no está exento del dolor. La escena del Huerto de los Olivos nos pone esas palabras en labios de Jesús: siento una angustia de muerte, una angustia mortal. Es plenamente hombre, a la vez que plenamente Dios, y sufre plenamente. Jesús da un nuevo sentido al sufrimiento. Estamos viendo su vida, cómo vivió Él. Y Él da un nuevo sentido a este sufrimiento. El sufrimiento puede ser ocasión de expresar el amor. Jesús no eliminó el dolor del mundo. Uno podría haber pensado, bueno, viene el Hijo de Dios hecho hombre y el dolor desaparece, el sufrimiento desaparece del mundo. No desapareció, más bien Él sufrió. El sufrimiento que asolaba a la humanidad sigue existiendo, si bien Él luchó contra ese sufrimiento. No fue un masoquista, no es que se complacía de sufrir, no, en absoluto, pero soportó lo que las circunstancias de su vida le deparaban y además sintió compasión de los que sufren. Así, Él se conmovió, por ejemplo, ante la viuda que había perdido a su único hijo. Lucas 7 nos cuenta, vio que estaban llevando a un hijo de una viuda a enterrar y se acerca y realiza el milagro. Se compadece ante la multitud que le seguía para escucharle y que llevaba ya 3 días sin comer y multiplica los panes. Se compadece y cura las enfermedades, posterga sus momentos que quería de descanso, de oración para atender a los que le siguen. Y ciertamente llora incluso por Jerusalén. Y llora anunciando la destrucción de la ciudad. Sus milagros fueron signo de la llegada del reino, que precipitaba en el poder del mal. Lucas 10. El dolor siempre es un mal, está claro. En su esencia, el dolor se puede vivir como mal, pero Jesús, desde su vivencia, muestra que el dolor puede adquirir un valor positivo. Puede convertirse en un instrumento providencial para vivir más intensamente el amor a Dios y el amor a los demás. Puede ser un instrumento providencial para mostrar la entrega y la confianza en Dios. Entonces el sufrimiento, que en principio tiene fuerza destructora, asumido al estilo de Jesús, pierde esa fuerza de destrucción y puede ser instrumento de expresión auténtica de plenitud humana. La actitud de Jesús ante el sufrimiento humano. Damos el paso ya adelante. Al venir a salvar al hombre en la encarnación, el Verbo no suprimió el sufrimiento. Hemos visto, más bien él mismo lo asumió. Es un verdadero misterio. El Hijo de Dios ha descendido hasta nuestro dolor y lo ha convertido en medio para conducirnos a la felicidad. ¿Qué sabe el que no ha sufrido? Decía Juan de la Cruz. Hace un rato nos recordó el Padre Domingo a Teresa. Juan de la Cruz, ¿qué sabe el que no ha sufrido? Padecer por vos, Señor. Entonces, no es masoquismo. Es encontrar muchas veces en aquello que puede parecer límite humano la ocasión de una grandeza. Jesús le ha dado un sentido al sufrimiento. Le sirvió para expresar su amor y obediencia al Padre y su amor a nosotros. Nos amó hasta el dolor. No se hizo atrás en su entrega amorosa, ni siquiera cuando encontró el dolor. Se ha solidarizado con el mundo de los sufrientes, porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos dice la carta a los Filipenses.
La carta a los Hebreos, en el capítulo 2, 17 y 18, tenemos el texto, pasamos la diapositiva, decía, tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser compasivo y pontífice fiel en lo que a Dios se refiere y expiar así los pecados del pueblo. Como él ha pasado por la prueba, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Sufrió como nosotros, sufrió como los hombres. La encarnación, que es verdaderamente el Verbo de Dios que asume una condición humana, supuso también asumir la condición y la experiencia del dolor. No se la ahorró y por eso puede compadecerse de nosotros. Actitud de Jesús ante el sufrimiento humano. Una primera actitud, misericordia. Misericordia. Nos ha recordado una serie de textos proféticos el Padre Domingo, ¿no?, que precisamente van a esa rahamín, a esa misericordia, a esas entrañas de Dios que se conmueven ante el dolor, ante la experiencia y el amor de sus hijos. Pues bien, en su ministerio público Jesús sana a los enfermos, libra a la gente de los espíritus malignos, multiplica el pan, da de comer a los hambrientos, devuelve la vida a algunos muertos. ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Qué le mueve? ¿Por qué hace Jesús esto? Jesús no es que dice un día, Cafarnaúm, campaña de curación de ciegos, ¿no? Betsaida, campaña de curación de cojos. No es que va haciendo ahí una campaña de saludable del Ministerio de Salud, ¿no? Lo que a él le mueve es la misericordia. La misericordia de Dios impulsa a Jesús hacia los pequeños hermanos, como hablará Mateo, los pequeños hermanos, los últimos, los que sufren, los maltratados, los pecadores, los despreciados. La misericordia de Dios es misericordia para con todos, pero particularmente para el que está en la miseria. Y Jesús se conmueve ante el miserable. La presentación de Jesús en la sinagoga de Nazaret anunciaba el año de gracia del Señor. Lo hemos oído en la liturgia en estos días, ¿no?, que se realiza mediante el actuar de Jesús movido por el Espíritu. Pasamos adelante. Si miramos ese texto de Lucas 4, 18, hay 4 categorías de personas que aparecen: pobres, cautivos, ciegos y oprimidos. Pobres, cautivos, ciegos y oprimidos. Representan el mundo de la mayor necesidad, los más necesitados en ese momento y siempre, los que sufren patentemente. Es patente que un pobre que no tiene que comer sufre, es patente que alguien privado de su libertad sufre, es patente que un ciego sufre, que no tiene relaciones normales con el mundo, es patente que un oprimido sufre. La misericordia del Padre para con todos, pero particularmente para con los que sufren, se muestra a través de Jesús. Él viene a inaugurar el año de gracia, el año de la gracia, el año de la misericordia divina, ese año que no es 365 días, sino el tiempo desde su venida hasta el fin de los tiempos. Jesús se acerca a los que sufren para liberarlos de la situación de privación de su integridad, para restituirlos a una vida plena. Desde la misericordia busca restituirles a una vida plena. No solo superando el déficit, lo que falta, sino también reintegrándolos a la comunidad. Un leproso no solamente es curado físicamente, el leproso estaba separado de la comunidad, oficialmente se le expulsaba incluso de la posibilidad del culto. Por eso recordemos el milagro, vayan a presentarse a los sacerdotes, vayan a ser reintegrados, readmitidos a su relación con Dios y con la comunidad. Jesús humaniza la vida de aquellos a quienes libera del sufrimiento. Es una misericordia humanizante. Es el amor misericordioso, ese rahamín, ese amor que sale porque se conmueven las entrañas, que humaniza a la persona. Jesús anuncia a Dios que es Padre y quiere el bien de sus hijos.
como se nos han recordado en los textos proféticos. Al bendecir a los enfermos que estaban apartados del templo, les hace experimentar la cercanía del Dios bueno. Al curar, ya hemos dicho, actúa movido por compasión. Marcos 1:41, por ejemplo, usa una expresión, un verbo, esplagnizomai. ¿Y qué significa ese verbo? Se le conmueven las entrañas, ¿no? Así como a la madre se le conmueven las entrañas, se le mueve todo dentro, lo que nos ha recordado de los profetas el Padre Domingo, pues esto es lo que mueve a Jesús. Ante el sufrimiento humano, Jesús lo primero que tiene es misericordia, pero una misericordia que le lleva a actuar en favor de humanizar a esas personas que están deshumanizadas, ¿no? Segunda actitud de Jesús ante el sufrimiento humano, solidaridad. No es solamente pues una compasión, como nosotros podemos mirar a alguien sufriente a veces y decir, ay, pobrecito, ¿no? No, la misericordia es mucho más, no es el pobrecito. Se le mueven las entrañas, actúa, y entonces por eso damos el siguiente paso, solidaridad. Marcos 1:34 tiene una especie de pequeño resumen. Él sanó a muchos enfermos de dolencias diversas y expulsó muchos demonios. El verbo usado es interesante. Es un verbo etherapeusen. Etherapeusen es un verbo que no indica solo sanar. La traducción mejor sería servir, tomar cuidado de, asistir, hacerse cargo. Jesús no solamente sana exteriormente, como puedo ir yo ahora a un médico, me da la receta, toma, vete. Y al médico al final, ¿qué le importa si sané, si no sané? Como decía alguno, ¿para qué voy al médico si solamente me da la receta y me extiende la mano para que le pague? Bueno, no es solo eso. Él se hace cargo de los demás. Ese verbo es interesante. Nosotros leemos, claro, las traducciones y la traducción dice curaba, pero esa traducción va por la línea del se hace cargo. Se hace cargo del que sufre, se hace cargo del que padece. No es una actitud solamente exterior, sino una actitud sumamente profunda. La actitud de Jesús, pues, es una actitud que lleva a humanizar a la persona. Se hace cargo, es solidario, una solidaridad activa. No es solamente una cuestión emotiva, sino que se hace ciertamente efectiva. La actitud de Jesús es muestra precisamente de ese amor importante que es solidario, que es singular, que es único. Un amor que surge desde su unión con el Padre. ¿Por qué puede amar así? Si es el Padre, ya desde el Antiguo Testamento, que muestra esas entrañas de misericordia, la unión con el Padre es que permite esa misma actitud en Jesús. Es solidaridad desde la libertad. ¿Cómo amamos nosotros muchas veces? Amamos entre comillas. Amamos pero pensando en mis intereses, ¿no? Te sirvo, te ayudo, mientras eso no choque con mis intereses, no choque con mis ideales, no choque con mis anhelos, no choque con lo que son mis proyectos. Jesús no tiene intereses propios. Es amor desinteresado, desprejuiciado, rompiendo esquemas. Es el amor que se pone siempre del lado de los débiles, los discriminados, los marginados. Es amor en lógica, pasamos en lógica de proexistencia. Desde la relación con el Padre, su vida es para los demás. Y lleno del Espíritu, vive movido por el Espíritu, permitiendo que el amor misericordioso de Dios se manifieste en él y actúe en él. Desde esa unión con el Padre se conduele por el dolor de los demás, lo comparte el dolor del otro y vive una compasión activa, que le lleva a actuar. Se compadeció de los maltratados, de los abatidos, de los que estaban como ovejas sin pastor, de los que le seguían y no tenían que comer. Los apóstoles no quieren problemas, ¿no? Oye, mira, ya es tarde, estamos en despoblado, despídelos, que se vayan antes de que comience el problema, que tengan hambre, denles ustedes de comer. Una solidaridad activa.
Cito ahí un autor: la solidaridad humana de Jesús, su proexistencia, establece relaciones, hace entrar en comunión, crea comunidad, induce a los hombres a reconocer que las relaciones solidarias en la justicia y el amor podrían ser las aspiraciones más profundas del ser y del corazón. Por eso procura inducir mediante parábolas aún a los adversarios que se escandalizan de su comportamiento a adherirse a la decisión de Dios, aceptar a todos y a favor de una convivencia que no excluya a nadie, una solidaridad que quiere crear un estilo de vida. No solamente es la asistencia, te doy un poquito de ayuda, sino crear un mundo de solidaridad. Una actitud siguiente: acogida y comensalidad. Voy a tratar de ir más rápido para ir terminando. La comunión de mesa expresa comunión de vida, siempre, ¿no? Yo como, ese yo es cada uno de nosotros, con quien quiero compartir la vida. A veces incluso podemos decir: no, te puedo dar comida, pero no comes conmigo. El comer juntos es compartir la vida. Es oferta de paz, de confianza, de fraternidad, de perdón. Y en el judaísmo, el comer juntos además era tenía un aspecto religioso. Comparto la bendición que Dios me da. Dios me bendice, Dios me da los bienes y yo te hago partícipe de ellos. Jesús tiene una comunión ¿con quién? La diferencia pasamos entre Juan el Bautista y Jesús, ¿no? ¿Qué se dice de Juan el Bautista? Ni comía ni bebía, comía langostas y miel del campo, sus discípulos ayunaban. ¿Qué dicen de Jesús? Comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. No que fuera comilón y borracho, pero era lo que los enemigos decían porque sí participaba en comidas. Le servían de comer, aceptaba invitaciones. ¿Pero qué? ¿Es que a Jesús le encanta la vida social? ¿Es que Jesús andaba siempre deseoso de comer? No. Esa comensalidad tenía un signo. En la cotidianeidad, que era signo de la incardinación de los bienes futuros, Jesús muestra que esa comida es más que un acto social. Por eso Él no invita o sugiere que no se invite a los amigos y conocidos. Cuando des un banquete, no invites a tus amigos y conocidos, ¿no? Sino que invita a cojos, ciegos, lisiados. La comensalidad es signo de la acogida gratuita y generosa de Dios. Él come incluso con los pecadores. ¿Quién sufría más en su tiempo que los pecadores, marginados, excluidos, porque eran malos, porque estaban contra Dios, porque eran vistos así? Y Él come con ellos. Ante el sufrimiento, ante el desprecio, Él acoge. Pasamos, los evangelios resaltan la invitación generosa de Jesús, que acoge a los pecadores y come con ellos. En esas comidas el Señor tiene una palabra o gesto explícito de perdón. Por ejemplo, con la mujer pecadora. Murmura Simón el fariseo: esta ama mucho porque se le ha perdonado mucho. O en el caso de Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Las comidas se hacen en ese momento de la acogida total de alguien que se había apartado muchas veces del camino y vuelve a la familia de Dios. En Lucas 15, las 3 parábolas de la misericordia, ¿no? En el versículo 2 del 15, explica la razón. ¿Por qué cuenta esas parábolas? Para aquellos que criticaban por qué Él comía con los publicanos y los pecadores. Pasamos un par de diapositivas, Jorge, por favor, a donde dice actitud de Jesús ante el sufrimiento: dar vida. Dar vida. Para ir cerrando. Entonces, el dar vida. Todo esto que Jesús realiza, hemos hablado de misericordia, hemos hablado de compasión, hemos hablado de acogida, esa es la actitud de Jesús ante el sufrimiento, pero llegamos a un dar vida. Si hay algo que el Señor hace en el fondo, es dar vida, y dar vida en diverso nivel. No solamente hablamos de la vida física, sino hablamos también de la vida en el nivel más profundo. En este sentido, cuando miramos, por ejemplo, el Evangelio de San Marcos 3, 1, 6, es el milagro del hombre con la mano paralizada. En el versículo 4 Jesús hace una pregunta: ¿qué cosa está permitida en sábado?
¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida o dar muerte? ¿O dejar morir? El hombre, la vida del hombre, es la preocupación de Jesús. Miren, a veces esto tenemos que interiorizarlo más. Incluso ahora, cuando tenemos que cuidarnos frente a esta pandemia, tenemos que evitar contagios, la vida física es preocupación de Jesús también. El hombre, su vida física, su bienestar, el bienestar elemental para ella, es preocupación de Jesús. Pero la vida no solamente tiene este sentido más biológico, la vida tiene otra dimensión psicológica, la relacionalidad, la capacidad de relaciones que humanizan. Y entonces escojo ese texto de la mujer que toca la orla del manto. Era una mujer que sufría hemorragias, una mujer que llevaba 12 años con esas hemorragias, que había gastado casi todo su dinero y no lograba curarse, y que con fe toca la orla del manto de Jesús. El verbo que usa el evangelista es como decir se entrelaza con Jesús. Más que tocar es el entrelazarse con Jesús. Y dice el evangelista, se secó la fuente de sus hemorragias. Y Jesús se vuelve, ¿quién me tocó? Esta mujer, sabemos que la sangre causaba impureza, porque desde el principio de la vida una persona con sangre no podía entrar en relación con los demás. Esta mujer ahora podrá volver a una vida de relación con otros. Vida como bienestar, vida como relación, pero todavía hay el otro nivel de vida. Jesús es un hombre real que vivió, que murió, que compartió los límites de la existencia, que vivió la alegría, que supo sonreír, que supo dormir, que supo enojarse, plenamente humano. Es el hombre real que vivió la vida humana, pero que anheló para nosotros no solo la vida humana, sino la vida más plena. Él, al mismo tiempo, hombre diverso a nosotros, el hombre perfecto, el nuevo Adán, el iniciador y el fundador de una nueva humanidad. Yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Juan 10:10. Entonces, no solo será la vida en lo más elemental, como a este hombre que estaba con la mano paralizada, bueno, que se te mueva la mano y estés un poco mejor en tu bienestar personal, sino es la vida como relacionalidad. Podríamos poner otros milagros, pero hemos puesto el de la mujer que, liberada de la sangre, ya puede realizar, de las hemorragias, puede desenvolverse mejor en relación con los demás, pero además está el otro nivel, la vida plena, la vida con sentido. Él enseña a vivir en Dios y desde Dios. Un último punto. Entonces, hemos hablado, ¿cuál es su actitud ante el sufrimiento? Misericordia, solidaridad, acogida, ¿no? Dar vida, redimir de la angustia. Comenzamos hablando del sufrimiento y de la angustia. Vamos terminando por allí. La experiencia de la angustia puede llevar a la persona a aferrarse a sí misma o a cualquier realidad. Como decía Chesterton, cuando no se cree en Dios, se cree en cualquier cosa. Y una persona angustiada, en los límites de la angustia, en ese nihilismo, como ha recordado también, se nos ha recordado en la introducción el Padre Domingo, cuando no se ve sentido alguno en la vida, la persona angustiada puede terminar aferrándose a sí mismo, a sus penas, a sus temores, a sus fantasmas, o aferrándose a cualquier realidad, a otra realidad creada, a otra persona, que al final solo incrementa su angustia. Y en la angustia el ser humano puede enajenarse, salir de sí, puede sentirse oprimido, puede anularse. El suicidio muchas veces es consecuencia de una profunda angustia. La angustia es la raíz de muchos fracasos. Es la raíz del sinsentido de la vida. La tentación ante la angustia es crearse un propio absoluto que dé sentido a la vida, sentirse importante. Jesús redime de la angustia. Con su vida, con su muerte y resurrección, despierta la confianza. Podemos ser aceptados,
podemos ser acogidos, podemos ser amados. Me amó y se entregó por mí, experimenta Pablo. Y desde el amor del Hijo experimentamos el amor del Padre. Desde esa experiencia de amor radical y genuino, la angustia es derrotada. Me siento amado, no hay lugar para la angustia. El ser humano, desde el amor de Dios mostrado en Cristo, es curado del vacío y del sinsentido de la vida. El ser humano tiene el sentimiento de tener el permiso de vivir, decía Drewerman, cuando se encuentra frente al amor de Dios. Y redimido de la angustia siente que tiene permiso para vivir. Desde Jesús se adquiere la libertad interior que viene de la certeza del ser amado. Recordemos a Francisco, que citando a Benedicto dice en Evangelii Gaudium: no me cansaré de repetir lo que decía el Papa Benedicto, no se comienza a ser cristiano por el encuentro con una idea, sino con una persona, Jesús de Nazaret, y con su amor que da sentido a la vida. Y terminamos con esa imagen de la resurrección de Rubnik, una resurrección que abarca a muchas personas, ¿no? Y entonces con esa frase, desde su Pascua, el ser humano que sufre, pero que es reivindicado por el Padre, el ser humano a quien los hombres mataron, pero Dios lo resucitó, desde su Pascua ese ser humano, que es el Hijo de Dios, puede darnos a nosotros una vitalidad, la vida auténtica, nos redime de la angustia. ¿Cómo? Nosotros, los seres humanos, podemos pasar del pecado a la gracia, de la muerte a la vida, del egoísmo al amor, del individualismo a la solidaridad, y podemos poner un sinnúmero de otros pasos, de otras Pascuas que podemos hacer desde Jesús. Pasar en definitiva a la divinización, a hacernos según la imagen de Jesús, cuidados por ese buen samaritano, que es Jesús, que se hace prójimo a todos nosotros desde la misericordia. Y entonces el sufrimiento se convierte en ocasión de poder experimentar la proximidad del gran buen samaritano que nos sana con el bálsamo de su amor envolvente, que es la caricia del Padre que nos hace sentir amados y nos restituye a nueva vida. Pues espero que algo se haya podido sugerir desde esta reflexión. Perdonen si me he pasado un poquito del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre, por estas reflexiones muy interesantes, muy importantes para nuestra vida, sobre todo en este contexto que estamos viviendo, ¿no? Ha sido interesante escuchar, entender cómo ha hecho usted una especie de evolución de cómo se entendía el tema del sufrimiento desde el Antiguo Testamento, la perspectiva que le da Jesús, y luego cómo nosotros también podemos asumir el tema del dolor. Le pedimos a todas las personas que están conectadas, siguiendo esta transmisión, que nos hagan llegar sus preguntas para que el Padre Pedro Hidalgo las pueda responder, ¿ya? Vamos a dar un poquito de tiempo entonces para que la gente las vaya mandando. Mientras tanto, Padre, permítame a mí hacer alguna pregunta, ¿no? Como si estuviésemos en las clases. Mucha gente se suele preguntar cómo es esto de que el Dios pueda sufrir, ¿verdad? Porque está bien metida en el ideario de la gente la inmutabilidad, la impasibilidad de Dios, ¿no? Los padres de la Iglesia dijeron una de las frases que para mí es muy hermosa: uno de la Trinidad ha sufrido. Uno de la Trinidad ha sufrido, decían los padres de la Iglesia. Mi pregunta es, ¿cómo se puede entender que uno de la Trinidad haya sufrido y qué implicancias tiene eso para nuestra vida? Decía Karl Rahner que la inmutabilidad y la impasibilidad son términos filosóficos.
Desde la Biblia y desde la teología, en vez de inmutabilidad y de impasibilidad, hay que hablar de fidelidad, la fidelidad de Dios. Y la fidelidad va relacionada al amor, ¿no? Al amor. Tú has dicho y has dicho muy bien cómo el Hijo de Dios puede sufrir, cómo uno de la Trinidad puede sufrir. Pero también podríamos arriesgarnos a más. El Padre también sufre. Y no es la herejía patripaciana, ¿eh? No estoy diciendo que el Padre sufre en la cruz como los patripacianos, no. Decía Galot por allá, cuando hay amor, el amor genera la posibilidad del sufrimiento. ¿En qué sentido? El amor se arriesga al rechazo. Cuando alguien ama, puede ser rechazado. Y el rechazo del amor duele. Pero duele en Dios no como limitación. Si Dios nos ha creado por amor, porque si algo hubieses odiado, no lo habrías creado, nos dice el libro de la sabiduría, el ver nuestra ruina, mueve las entrañas, el rajamín de Dios. Y ese moverse las entrañas, esa misericordia, ese amor misericordioso, tiene algo de amor dolorido, ¿no? En lo personal me gusta mucho la meditación que hace San Ignacio para la encarnación, cuando ayuda a meditar la encarnación, ¿no? Dice, miren a la Trinidad en su solio real, y miren la humanidad cómo se pierde, y al ver toda esta perdición de la humanidad, la Trinidad dice, hagamos redención. O sea, no dejemos al hombre perdido. Entonces, ¿es posible que sufra el Hijo de Dios? Sí, porque se hizo solidario totalmente como nosotros, porque su kenosis, su abajamiento, su vaciamiento es real, ¿no? Siendo de condición divina, no retuvo ávidamente su condición de Hijo de Dios, sino se hizo como uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse a la muerte y muerte de cruz. Pero más allá del Hijo encarnado que sufre, me arriesgo a pensar, también el Padre sufre cuando ve nuestra perdición. No es el sufrimiento como el nuestro humano, yo quiero amar a tal persona, no es la chica despechada, pues que el novio no le da bola, no, sino es al no aceptar mi amor, tú te pierdes y me duele tu perdición, porque te creé para la salvación y para la vida. Entonces creo que desde esa perspectiva del amor de Dios podemos entender su sufrimiento por nosotros, ¿no? Sí, bueno, interesante aclarar en todo caso que este dolor de Dios por un amor no correspondido no es una limitación, ¿no? No es una limitación, sino en todo caso expresión de la perfección, ¿no? Del amor de Dios, ¿no? Acá hay una persona que nos ha mandado una pregunta interesante. Dice ella, Padre, Jesús no temía al sufrimiento y le daba un sentido distinto, positivo, enriquecedor al dolor, porque él sabía en su divinidad lo que iba a pasar. Pero nosotros no sabemos qué va a pasar con una enfermedad, etcétera, ¿no? Por eso vivimos una incertidumbre del dolor. ¿Cómo afrontar este dolor al estilo de Jesús? Pregunta esta persona. Sí. Bueno, yo creo que ahí hay que dar dos cosas, ¿no? Cuando nosotros miramos la pasión y cuando nosotros contemplamos ese sudor de sangre que los médicos han analizado que no es otra cosa que una ruptura de capilares, ¿no? Y una ruptura de capilares que viene de un profundo estrés. Entonces Jesús sufrió realmente. No podemos pensar en decir simplemente Jesús sabía que iba a resucitar y tal, y por eso iba, no sé, feliz a la cruz y decir síganme clavando. No, eso sería caricaturizar a Jesús. Jesús asume la condición humana total. Se fía del Padre. También en ese momento de Getsemaní, precisamente en esa intimidad con el Padre, suplica, si es posible, aparta de mí este cáliz. O sea, el sufrimiento también al Hijo de Dios hecho hombre le repugna. Repugnar en el sentido auténtico, no nos gusta. A nadie nos gusta sufrir, y a él tampoco le gustaba sufrir. Pero Jesús confía en el Padre, confía en el plan del Padre y sabe que el Padre no le va a abandonar. Podríamos decir, da el salto en el vacío.
nosotros podemos hacerlo. Todo lo que el Señor hace, es interesante lo de Ireneo, ¿no? La palabra se hizo como niño para que nosotros aprendiésemos a ser hombres. Entonces, lo que él ha vivido es ejemplar para nosotros. Creo que también no podemos pensar tan fácilmente que al Señor no le costó nada porque tenía claro el programita. No, no, no. Él también fue madurando, creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia, y fue haciendo un camino personal que le fue costando también, y se hace para eso maestro de nosotros. ¿Dónde estuvo su fuerza? En la intimidad con el Padre, largas horas de oración, Getsemaní, un rato en que se va a orar a solas. Un poco yo creo, a veces digo yo en la pastoral, ¿no? Dime con quién andas, te diré quién eres, decimos en el dicho, ¿no? Si andamos con Dios, seremos más como Dios. Si andamos como Jesús, seremos más como Jesús. Desde la intimidad con el Señor, tendremos un poco más esa capacidad de confiar y de esperar en Él. Entonces, ¿cómo afrontar la dificultad? Desde la oración, como lo han afrontado los santos, como lo han afrontado los grandes, desde esa oración que no solamente es las fórmulas repetidas, sino desde ese abrir el corazón ante el Señor, de ese saber estar ante Él y saber decir el hágase. Usted, que está a cargo ahora de una parroquia, ejerce la cura de almas, ¿no? En estos momentos, supongo que en todo este tiempo de pandemia le habrá tocado acompañar a muchas familias que han perdido un ser querido o la están pasando mal económicamente, ¿no? Nos ha tocado a todos y de muchas maneras, ¿no? Padre, a raíz de eso, cuando usted tiene que acompañar a algunas personas en el sufrimiento, ¿cuál es el consejo principal para poder salir del sufrimiento? ¿Basta solo el apoyo psicológico o se necesita algo mucho más trascendente? Hay que apoyarse en algo mucho más seguro. Yo pienso que acompañar en el sufrimiento también hace sufrir, ¿no? Es natural. Ciertamente, la charla tenía un tiempo que me excedí, entonces ya no fui yo a más, ¿no? Porque todo esto de Jesús sería para decir, es lo que a nosotros nos toca, ¿no? Nos toca, si Jesús tiene esta actitud ante el sufrimiento, eso fue lo que encarnó Vicente de Paúl, eso es lo que encarnan los santos, también nosotros hemos de aprender a tener misericordia, hemos de aprender a saber ser solidarios, a saber acoger, hemos de aprender todo ello, ¿no? A ayudar a que la gente se ponga en contacto con el Señor y sea redimida de la angustia. Yo pienso que todo acompañar en el sufrimiento, a mí me ayuda mucho el prefacio tercero del Adviento, ¿no? El mismo Señor que vendrá aquel día, en ese día terrible y glorioso, viene ahora en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe. Y así demos testimonio de su reino, ¿no? Yo creo que cuando una persona se acerca y te abre la vida, hay que saber leer allí lo que el Señor va viviendo en él, ¿no? Hay que saber mirar al Cristo sufriente. Hay que saber mirar la experiencia de Dios que allí hay. Hay que reverenciar al Señor que se hace presente en la experiencia de esas personas que sufren. Hay que condolerse también con ellos, por supuesto. Y cómo no quebrarse, ¿no? O sea, el sacerdote es un hombre, acá somos sacerdotes algunos y sabemos que también uno sufre y también uno siente pena y siente compasión. Pero así como el bombero entra con su traje protegido para no quemarse, yo creo que el traje que nosotros hemos de usar y hemos de ayudar a usar a nuestros hermanos es ese contacto con el Señor. O sea, la fuerza de Jesús viene de esa relación íntima con el Padre. La oración de Jesús en la tierra es la prolongación acá en la tierra de esa unión total del Hijo con el Padre. El Hijo no es sin el Padre. El Hijo es siempre desde y con el Padre. Y es lo que nos invita a hacer a nosotros. Nos ha compartido su filiación y el ser hijos nosotros de Dios nos lleva a tener que ser también esos buscadores constantes desde nuestra alma que se pone ante el Señor. Y yo creo que por allí va el secreto, ¿no? O sea, intentar, en la medida que estamos más cercanos a Él y vamos acercando a nuestros hermanos a Él y ayudamos a mirar hacia arriba y hacia lo alto, entonces se nos hace más fácil. Siempre será doloroso,
pero un poco más fácil el acompañar y un poco mejor esa compañía que va más allá de lo que hace el psicólogo, ¿no? O sea, has dicho muy bien, el psicólogo pues te da algunas, qué sé yo, algunos razonamientos humanos según el estilo de terapia, que si es conductual, que si es racional, emotiva, te ayudará a manejar emociones, pero yo creo que a nosotros nos toca abrir a la experiencia de ser amados por el Padre, a recibir la ternura del Espíritu, ¿no? A recibir el abrazo del Hijo encarnado, a tratar de ponernos en su lugar. Entonces lo nuestro es muy distinto y solamente creo que se puede vivir desde un intento sincero de reconocer nuestra propia debilidad y decir, Señor, yo sin tu ayuda no puedo, ¿no? Entonces, ayúdame a ayudar, ¿no? Ayúdame a ayudar identificándome contigo y ayúdame a que esta persona se deje ayudar uniéndose a ti también, ¿no? Hay muchas personas que están cuestionándose sobre uno de los sufrimientos que más dolor causa a la sociedad, ¿no? El sufrimiento de los niños, la muerte de personas jóvenes, la situación de las personas que son ultrajadas, maltratadas, por ejemplo, y están preguntando cuál es el sentido de este tipo de sufrimientos. ¿Tienen un sentido, Padre, este tipo de sufrimientos? ¿Se puede sacar algo bueno detrás de ese sufrimiento? Incluso alguna persona ha preguntado, ¿a Dios le agrada este tipo de sufrimiento? Yo creo que no podemos pensar que Dios goza con el sufrimiento nuestro jamás, ¿no? Ni con el sufrimiento nuestro, ni con el de Jesús, ni nada. Pero cuando yo medito la pasión, a mí me gusta mucho un pasaje, ¿no? En lo personal, me ayudó un profesor a descubrirlo hace muchos años. Y es el pasaje de el diálogo con Pilato, el diálogo de Jesús con Pilato. Pilato pone al Señor vestido de corona de espinas, con una caña, un manto de púrpura, ridiculizado. Y allí ridiculizado, Pilato dice, he ahí el hombre. Decía este profesor, he ahí al hombre. Es decir, ese es el modelo de humanidad. Alguien que, no obstante que está padeciendo injusticia, no obstante que está siendo humillado, que está siendo ridiculizado, conserva su dignidad porque es capaz de seguir amando, porque es capaz de seguir entregando la vida, porque no reacciona de mala manera. Paul Ricoeur decía, lo propio de la religión es liberar el fondo de bondad que hay en cada hombre. ¿No? Liberar el fondo de bondad que hay en cada hombre. A veces decimos, pero mira, este en el fondo es bueno. Bueno, la religión saca ese fondo bueno. La experiencia del dolor, yo creo que nos ayuda a sacar ese fondo de bondad. Muchas veces la persona que sufre intensamente, pero que tiene la capacidad de seguir amando en medio de ese dolor, se hace una palabra para otro, se hace parábola para otro. Pienso que el sufrimiento, por un lado, siempre ayuda a sacar lo mejor de uno cuando es vivido en dignidad. Por eso lo de Juan de la Cruz, que sabe el que no ha sufrido, ¿no? Y lo habla un hombre que sufrió, vaya que sufrió. Desde la pobreza de la niñez, desde el hambre, luego pasando hasta el rechazo de aquellos de quienes fue de alguna manera fundador, digamos, ¿no? Pero también creo que el dolor se hace provocación de amor para los que estamos cerca del que sufre. A veces podemos ser sufrientes, a veces podemos ser acompañantes del que sufre. Y creo que allí el dolor de otro se hace provocación, generador de creatividad. Creo que es muy importante vivir la fe desde esa capacidad de generar vida, de dar amor. Y entonces, por ejemplo, esta pandemia. A veces miramos pues que la gente que entre comillas no tiene una conducta adecuada, pero cuánta gente está amando, está entregando vida, la creatividad que se va teniendo para sortear el hambre que se puede vivir en unos lugares, para atender la salud de otros. Entonces pienso que siempre la experiencia del dolor es una experiencia límite y en los límites se puede sacar lo mejor, ¿no? Se puede sacar lo mejor de uno y ese es el desafío para el cristiano desde la actitud de Jesús, ¿no?
Jesús no se amilanó, Jesús no entró en depresión. Sufrió, sí, intensamente, se le rompieron las venas, los capilares, sudó sangre, pero al final es el no mi voluntad sino la tuya. Tú me ayudarás. Yo solo no la hago, contigo sí, Padre. ¿No? Y el Padre le manda un ángel, el signo divino de que el Padre le está acompañando, ¿no? Entonces, desde ese, creo que el dolor tiene al final, es difícil dar una respuesta al dolor, al misterio del dolor, pero una de las posibles respuestas es que siempre ayuda a poder liberar lo mejor que hay en el ser humano, desde la creatividad del amor que ayuda a vivir el amor, desde la compasión, desde la madurez que dice el cuerpo. Permítame una última pregunta, padre. Hay algunas personas que se están cuestionando, están preguntando sobre el sufrimiento de los santos. Supongo que se refieren a Santa Rosa, la tenemos muy cerca todavía, ¿no? Hay santos que veían en el sufrimiento un momento incluso de encuentro con Dios, ¿no? O un momento de expiación, de purificación, ¿no? De sus pecados, qué sé yo. ¿Cómo podemos entender el sufrimiento, por ejemplo, de Santa Rosa, que sabemos que tenía muchas prácticas de penitencia, por ejemplo, ¿no? El sufrimiento de los santos, ¿cómo lo podemos entender, padre? Yo creo que es una época de la espiritualidad cristiana donde se buscaba la imitación de Cristo, incluso en esas penalidades exteriores que el Señor sufrió. La idea era no el sufrir por ser masoquista, sino querer como compartir los sentimientos del Señor, compartir lo que vivió el Señor. Entonces, más allá de buscar el sufrimiento, la idea era buscar la identificación con Jesús. Y para yo entender a Jesús, para yo asemejarme a Jesús, para yo poder estar identificado con el Señor Jesús, pues me flagelo para entender lo que él entendió en las flagelaciones o el cilicio que sirve como pues las espinas que me hieren. Entonces, yo creo que hay que entenderlo desde esa perspectiva. Pero yo creo que más allá de eso, yo miraría el otro dolor de los santos, ¿no? No el dolor que se autoprovocaron en casos como Rosa y toda una espiritualidad pues de siglos que vivió de esta manera, sino ese dolor como por ejemplo el que recordaba antes de San Juan de la Cruz, ¿no? Un hombre que reforma una orden, lo reforma con Teresa y luego en esa misma orden lo tienen encarcelado, ¿no? Y no lo botaron de la orden y no lo excomulgaron porque se murió, porque si no pues lo hubieran, como pasó con Graciano, ¿no? Y cuando nosotros miramos la vida de los santos, y muchas veces juzgados, humillados, maltratados, ¿no? Y cada santo, yo creo que casi en cada santo hay una historia de ese dolor que hemos visto que es a causa de la misión, ¿no? Como el del Señor Jesús, ¿no? O sea, su misión le trajo cierto sufrimiento y lo asume. Creo que ese es el sufrimiento más interesante y más identificador con Jesús, ¿no? El vivir en fidelidad al Evangelio siempre nos va a traer complicaciones. Y por eso el Señor lo deja claro, ¿no? El que no renuncia a sí mismo y me sigue, porque el Evangelio en el fondo nos va a llevar a hacernos una misma violencia interior, ¿no? De los violentos es el reino, no de los terroristas, sino de los que se hacen violencia, ¿no? Y entonces muchas veces el vivir en fidelidad nuestro ministerio, nuestra misión, no ministerio, porque el santo puede ser un laico, una religiosa, quien fuere, y cuando miramos la vida de los santos, ese ser fieles a Dios, vaya que les trae problemas y complicaciones. Yo a veces pienso que Santa Rosa, más que las penitencias exteriores, quizá más penitencia fue soportar a la mamá, ¿no? La mamá frivolona que a toda costa quería casarla, que a toda costa quería buscarle otro camino de vida y ella no quería eso, ¿no? Entonces, pienso que esas, como decía Pablo VI, el Papa San Pablo VI en ese decreto Penitemini sobre la penitencia, y habla, hoy el mundo contemporáneo nos pone muchas penitencias diarias. La vida diaria lleva muchas cosas que nos cuestan. Y esa es la mejor penitencia, más que esa exterior, que fue propia de un tiempo, válida en ese tiempo. Si alguno se sentirá llamado hoy a ello, pues se sentirá. Pero más creo que el dolor a veces de los santos, el que redime, es ese dolor que les lleva a ir adelante en medio de las dificultades que van encontrando en un día a día,
y que les lleva a no echarse atrás, ¿no? A veces los miran de locos, a veces los miran de tontos, no sé, pensemos un padre Pío que hacía toda una obra de caridad y entonces comienzan a pensar que si tiene entendimientos extraños con las dirigidas, que si se roban la plata del hospital. Entonces, ese tipo de sufrimientos interiores que se tienen por la misión, o a veces el mismo sufrimiento interior de pensar, no sé, pienso en Teresa de Jesús, ¿no? La citaba un poema del padre Domingo ahora, ¿no? Pero Teresa, ¿cuánto tiempo se pensó si estaba equivocada en las experiencias místicas que tenía, si esto era de Dios o no era de Dios? Ese sufrimiento a veces es más purificador, aquilatador y elevador de la fe que este otro exterior que a veces se puede pretender, ¿no? Muy bien, padre. Muchas gracias. Entonces, el dolor, aunque no sea buscado, pero bien asumido al estilo de Jesucristo, puede ser muy provechoso para nosotros y para los demás, ¿verdad? Le agradezco por su tiempo, por su paciencia, por haber compartido con nosotros su sabiduría y su experiencia de sacerdote, su experiencia de teólogo. Antes de terminar, quisiera recordarle a todos nuestros hermanos que están siguiendo esta transmisión que mañana tendremos el segundo día de esta semana de reflexión, semana vicentina. Mañana estará con nosotros el padre Andrés Moto, sacerdote vicentino, director del Centro Internacional de Formación de París, compartiéndonos el tema la respuesta de San Vicente ante el sufrimiento. Vamos a empezar, igual que hoy, a partir de las 8 de la noche. Están todos invitados, solo tienen que conectarse igual que ahora en la página de Facebook de la CM Perú o seguir también la transmisión por la cuenta de YouTube también de la congregación. Padre, antes de despedirnos, no sé si usted puede darnos la bendición para cerrar como se debe esta hermosa noche. Muy bien, pues muchas gracias de verdad a todos ustedes. Muy gracias por la invitación, a todos los que han asistido, a todos los que nos han seguido por esta paciencia. Y no hacemos pues apología del dolor, no hacemos invocación al sufrimiento, sino nos damos cuenta que en la vida está esa dimensión. Porque amamos, y porque amamos nos costará que un amigo se enferme, que un familiar muera, porque somos seres humanos, nos costarán ciertas situaciones que tenemos que vivir en nuestra existencia, ciertos límites que asumir, pero Jesús es modelo también en ello, en saber asumir el dolor para que no sea limitación, sino ocasión de mostrar un mayor amor y también para enseñarnos a acompañar a quien vive el dolor. Gracias muy sinceras y que el Señor pues a todos nos bendiga, nos dé su sabiduría, el don de su espíritu, para poder afrontar nuestra vida sabiendo aceptar, si nos toca, la hora del sufrimiento y del dolor con entereza, con la fortaleza del espíritu, como momento de maduración y de configuración con Cristo, y para que sepamos ser siempre compañeros de camino, buenos samaritanos, que saben practicar la misericordia, la solidaridad auténtica, la acogida, y saben poner en contacto con Cristo a quien sufre, para que pueda desde allí recibir la vida. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Muchas gracias de verdad a todos, ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, Padre. Buenas noches a todos y hasta mañana. Gracias, Padre Pedro. Gracias. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ni este pecó ni sus padres. Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es día. En la noche nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo.
Ve, lávate en el estanque de Siloé.